En tercer lugar, nosotros oramos para manifestar nuestra dependencia de Dios y para glorificar a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas sin oración y las cosas salen bien, fácilmente podemos atribuirnos la gloria de eso que ha sucedido. Pero cuando tú has clamado a Dios y Él ha respondido a tu oración, es obvio que el que merece toda la gloria es Él. Dice en Juan capítulo 14, todo lo que pidierais al Padre, versículo 13, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios se glorifica cuando nosotros dependemos de Él en oración, porque estamos reconociendo que el poder viene de Él, que la gracia viene de Él, que la sabiduría viene de Él, que las capacidades vienen de Él. Pero también oramos porque el Señor quiere tener comunión con nosotros. Nosotros fuimos creados y redimidos, salvados en Cristo para tener comunión con Dios, como un hijo la tiene con su Padre. Y en ese sentido dice que Dios ha puesto en nosotros el espíritu de su Hijo, Gálatas capítulo 4, por el cual clamamos Abba Padre. Esa relación de intimidad deleitosa que Dios el Hijo tiene con Dios el Padre es la que nosotros debemos tener ahora con nuestro Dios y que la manifestamos a través de la oración. Por eso dice que Él ha puesto en nosotros el espíritu de su Hijo por el cual clamamos. Noten cómo ese espíritu es el que nos mueve a clamar a Dios en oración y con toda confianza decirle, Abba, Padre, estoy en necesidad, Señor, yo quiero estar contigo. Si Dios nos diera una caja de sus bendiciones una vez al año, probablemente nos acercaríamos a Él una vez al año. Pero Él nos ha mostrado en su palabra que debemos acercarnos a Él continuamente, diariamente. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? ¿O cuál es una de las peticiones del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que Cristo está diciendo allí básicamente es esto. Yo necesito que Dios me provea, aún para yo poder comer todos los días. Entonces, ¿cuántas veces al día yo debo acercarme al Señor? ¿O cuántas veces a la semana? Todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una dependencia continua del Señor. Así que, mi hermano, mi hermana, de nuevo te reitero, no trates de desentrañar los misterios de la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Obedece al Señor, que te ha dicho en su palabra, clama a mí, que yo te responderé. La oración juega un papel de suprema importancia en los planes de Dios, en los decretos de Dios, en la vida del creyente y en la expansión del Evangelio en el mundo. Debemos orar, tenemos que orar, necesitamos orar. La oración es a la vida cristiana como la respiración a la vida física. Sin embargo, mis hermanos, el tema de la oración en la Escritura no deja de ser profundamente paradójico. Niños, una paradoja es una aparente contradicción, algo que parece contradictorio pero que en realidad no lo es. Por un lado, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es soberano. Eso quiere decir que nuestro Dios lo controla todo. Nuestro Dios tiene control absoluto sobre todo lo que Él ha creado, a tal punto que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 10 versículo 29 que no se cae un pajarito a tierra sin la voluntad de Dios. Piensen en eso. Estaba leyendo que los científicos estiman que la población mundial de aves oscila, no es un número fijo porque las aves nacen, mueren, pero oscila entre los 50,000 millones y los 430,000 millones de aves. Y Dios tiene el control de cada una de ellas. No se cae a tierra un pajarito sin la voluntad de Dios. La voluntad de Dios abarca aún las cosas más pequeñas, microscópicas como el coronavirus que ocurren en su universo, porque el que no lo controla todo, no controla nada. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cualquier imprevisto puede echar por tierra nuestros planes. Nuestra hija mayor está en los Estados Unidos, ustedes lo saben, ella regresaba este viernes
pero a nuestro nieto menor le dio COVID. Y luego a la niña le dio COVID, a una de las niñas, ¿ya? No pudieron viajar. Nosotros hacemos planes, pero una cosita tan pequeña como el coronavirus impide nuestros planes. Si hubiera sido gripe no hubiera habido ningún problema, pero no era gripe. Pero mis hermanos, a Dios no le sucede eso. Porque dice la Escritura que nada ni nadie puede impedir, puede detener la mano de Dios, dice en Daniel capítulo 4, para que Él haga lo que Él ha decidido hacer, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, dice en Isaías 46, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Ese es nuestro Dios. Y Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 11 que nuestro Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No el 50% de las cosas, no el 90% ni el 99%. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La pregunta que eso levanta es: ¿qué sentido tiene que oremos? Si a final de cuentas va a suceder lo que Dios ha decretado que va a suceder. ¿Hace alguna diferencia el hecho de que yo le ore a Dios o no? Bueno, en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, nosotros encontramos algunas respuestas a ese dilema. Les pido por favor que vayan conmigo a Romanos capítulo 15. Incidentalmente, Pablo trata con este dilema. Versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Como vimos la semana pasada, Pablo deseaba llevar el evangelio hacia España, en la frontera occidental del Imperio Romano, pero desde hace mucho tiempo él deseaba visitar a los creyentes en Roma. Así que él había planificado pasar por Roma en su viaje a España. Eso fue lo que vimos en el pasaje que estudiamos el domingo pasado. Pero antes, Pablo tiene que desviarse en sentido contrario, le dice él a los creyentes en Roma. Quiero ir a ustedes, pero yo necesito primero ir a la ciudad de Jerusalén para llevarles una ofrenda que los creyentes de Macedonia y de Acaya, dos regiones en Grecia, los creyentes de Macedonia y Acaya han colectado para los pobres que están en Judea. Estas iglesias estaban compuestas mayormente por gentiles, es decir, personas que no eran judías. Ahora, Pablo sabía que ese viaje hacia Jerusalén encerraba dos grandes peligros. Por un lado, él sabía que los judíos incrédulos de Judea le habían puesto precio a su cabeza. Alguien decía que si Pablo hubiera vivido en el salvaje oeste, en casi todas las esquinas de Jerusalén habría una foto suya con una inscripción que dice: se busca vivo o muerto. Pero por el otro lado, a algunos judíos creyentes, cristianos, se les hacía muy difícil entender la realidad de que por causa de nuestra unión con Cristo, ahora todos los cristianos tenemos el mismo estatus en la presencia de Dios. No importa si tú eres judío, si tú eres griego, si tú eres dominicano, si tú eres chileno, todos los cristianos tenemos el mismo estatus en la presencia de Dios. Y muchos de ellos veían a Pablo con cierto recelo porque su ministerio estaba dedicado precisamente hacia el mundo gentil, es decir, fuera de Israel. De manera que existía la posibilidad de que estos creyentes en Jerusalén rechazaran la ofrenda de estas iglesias de Macedonia y Acaya, y eso iba a poner en riesgo la unidad de la iglesia. Y de paso, estaba pensando que hay que amar mucho a Cristo
y a la iglesia para hacer un viaje de más de 3,000 kilómetros sin tú saber cuál va a ser el resultado. O sea, tú vas a llevar una ofrenda y tú no sabes si te van a recibir con mucha alegría o te la van a rechazar. 3,000 kilómetros, más de 3,000 kilómetros, con muchos peligros, con muchos problemas para llevar esta ofrenda. Es en ese contexto que Pablo le pide a estos creyentes que oren por él. Y él dice 3 cosas. Yo quiero que ustedes oren por mí, primero para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, los judíos incrédulos que están en Judea. Segundo, yo les pido que oren para que los creyentes en Jerusalén reciban con gozo mi ofrenda. Y 3, para que al final yo pueda tener un próspero viaje para ir a vosotros según la voluntad de Dios. ¿Ven el versículo 32? Y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y es precisamente aquí donde vamos a iniciar nuestra exposición de hoy. En esta paradójica petición del apóstol Pablo, en este paradójico ruego del apóstol Pablo. Mis hermanos, él está suplicando a estos hermanos que oraran por él para que pueda llegar a ellos por la voluntad de Dios. Oren por mí para que yo pueda llegar a ustedes por la voluntad de Dios. Pablo creía firmemente en la soberanía de Dios, en el control de Dios. Sin embargo, lo interesante es que eso no obstaculizaba la vida de oración del apóstol Pablo. Pablo era un hombre de oración. Lean sus cartas, en casi todas dice, estoy orando por ustedes, y en muchas de ellas les dice, oren por mí. Pablo creía en la soberanía de Dios, pero eso no lo obstaculizaba en su vida de oración, sino que más bien lo impulsaba a orar. Al inicio de esta carta, Romanos 1:10, Pablo les dice que él los recordaba sin cesar en sus oraciones, implorando que ahora por fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Otra vez, por la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo se conectan esas dos cosas? La soberanía de Dios por un lado y nuestras oraciones por el otro. ¿Para qué orarle a un Dios que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad? Bueno, mis hermanos, este no es el lugar para hacer un estudio profundo sobre la teología de la oración. Pero brevemente podemos decir al menos 5 razones, no 4 o 5, que deben movernos a orar al Dios del universo que por causa de Cristo ha venido a ser nuestro Padre. A ese Dios soberano que por causa de nuestra unión con Cristo ha venido a ser nuestro Padre. 5 razones para orarle a Él. En primer lugar, debemos orar porque Dios quiere que tengamos comunión con Él, abriéndole nuestro corazón como un hijo lo hace con su padre. Él quiere acercar nuestro corazón al suyo a través de la oración. Dios quiere que experimentemos la realidad de que somos sus hijos al depositar nuestras cargas sobre Él. Dice en Gálatas capítulo 4 versículo 6 que por el hecho de haber sido adoptados por Dios, escuchen esto, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba, Padre. Wow. Dios envió el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, a nuestros corazones para que nosotros podamos hablar con Él como lo hace Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo recuerdo cuando yo era niño, y yo he contado creo esta historia antes, pero yo era asmático, y lamentablemente me ha vuelto después de viejo, o después de maduro. Y cuando yo era niño era mucho más asmático que ahora, y yo me acuerdo que a veces me levantaba 2, 3 de la mañana con un ataque de asma bien severo, y yo iba a la puerta de la habitación de mi mamá, le tocaba la puerta y le decía, mami, estoy apretado. Y ella
con una cara tranquila, como si hubieran sido las 3 de la tarde. Ella me daba el medicamento, se sentaba conmigo en la sala de mi casa, en una mecedora, a esperar que se me pasara el ataque de asma y luego nos íbamos ambos a dormir. Yo nunca oía a mi mamá quejarse por eso. Era como lo más normal del mundo. Mis hermanos, lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos esa misma confianza y vayamos al trono de nuestro Padre y le abramos nuestro corazón. Así que oramos porque Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Pero en segundo lugar, debemos orar para manifestar nuestra dependencia en Dios, porque todos nosotros tenemos un sentido de autosuficiencia que deberíamos resistir constantemente en nuestro corazón. Y no hay una forma de hacerlo más eficaz que a través de la oración. Cada vez que nosotros oramos, estamos diciéndole al Señor: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello, como dice en Santiago. La oración es una declaración de absoluta dependencia en Dios. Y créeme, tu corazón, mi corazón necesitan ese recordatorio continuamente. En tercer lugar, debemos orar a Dios soberano, al Dios soberano que es ahora nuestro Padre por causa de Jesús. Debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Cuando oramos por algo y Dios responde, es Él el que se lleva la gloria. ¿No es así? Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, dice el Señor en Juan 14, versículo 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oren para la gloria de Dios. De hecho, esa es una de las razones por las que Dios quiere que no nos limitemos a orar como individuos, sino que oremos como iglesia. Y eso lo vemos en este mismo pasaje. Pablo había orado en el capítulo 1 porque él quería llegar a Roma. Y ahora le dice a los creyentes de Roma: oren por mí para que al final yo pueda llegar a vosotros. La oración de muchos contribuye a que Dios sea más ampliamente glorificado cuando Él responda el clamor de su pueblo. Escribiendo a los Corintios, Pablo les dice en su segunda carta que Dios lo había librado de morir en Asia y que él confiaba que Dios lo iba a librar otra vez. Y ahora escuchen: cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Oren ustedes para que cuando Dios responde esa oración, muchos puedan elevar sus corazones en gratitud, dándole gracias a Dios. Nosotros debemos orar porque la oración glorifica a Dios. En cuarto lugar, debemos orar porque al hacerlo estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Al orar, nosotros le estamos diciendo a Dios: Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga mi voluntad y no la tuya. Eso fue lo que oró el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Cada vez que nosotros oramos, estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pero en quinto lugar, y esta es la parte más sorprendente y más misteriosa de la oración, es que debemos orar. Mis hermanos, escuchen cada palabra. Debemos orar porque el Dios soberano escucha nuestras oraciones y Él ha decretado usarlas para el cumplimiento de sus planes soberanos. De verdad, eso es sorprendente. Pastor, yo no lo entiendo, que yo tampoco, pero eso es lo que dice la Biblia. Dios, de alguna manera que nosotros no entendemos, usa nuestras oraciones para llevar a cabo su voluntad. Sigfrido leyó el Salmo 34, algunos versículos. Este pobre clamó y el Señor lo oyó
y lo salvó de todas sus angustias. Nuestro Dios es un Dios majestuoso, es un Dios glorioso, es un Dios cercano y personal. Nosotros le hablamos a Él como un hijo le habla a su padre. Padre, estoy en angustia, yo clamé, el Señor me oyó. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Cuando un hijo suyo ora al Dios de los cielos, Dios lo escucha como si no hubiera otro creyente orando en el planeta entero. Toda su atención está puesta allí. A veces estoy hablando con alguien y me da la impresión, porque verdad por teléfono yo no puedo ver, pero me da la impresión de que está hablando conmigo mirando su celular o mirando la computadora, porque hay como una distracción. Miren, tú no puedes darle a nadie una atención dividida y decir que tú lo estás escuchando de corazón. Eso no es posible. Nuestro Dios no está mirando el celular cuando tú le estás orando. Él tiene toda su atención puesta en ti, como si no hubiera otra persona en el planeta entero orándole a Él en ese momento. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Mis hermanos, nuestras oraciones forman parte de su plan soberano. Ese es uno de los medios diseñados por Dios para que las cosas pasen. Cuando el creyente ora, su clamor penetra al corazón mismo de Dios. Y Él ha decretado obrar en el contexto de nuestras oraciones. Cuando Dios decreta que algo ocurra, Él también decreta los medios a través de los cuales esas cosas van a suceder. Tanto el efecto como la causa forman parte del decreto de Dios. John Piper lo explica de esta manera: si Dios predestinó que yo muriera por una herida de bala, entonces yo no moriré si la bala no es disparada. Si Dios predestinó que yo fuera sanado por una cirugía, entonces si no hay cirugía, no seré sanado. Hay personas que están orándole al Señor y Dios le da la respuesta de mil maneras, pero ellos están esperando algo diferente, como una especie de milagro. No, yo quiero ser sanado sin cirugía. No, pero es que Dios decretó que tú vas a ser sanado por medio de una cirugía. Sí, pero mi Dios me puede sanar, yo lo sé, pero Él ha decretado sanarte por medio de la cirugía. Es como en el caso del sol, dice Piper. Ya que Dios predestinó que el sol brillara, también predestinó que fuera una bola de fuego inextinguible. ¿Verdad que sí? O sea, Dios dijo, yo quiero que el sol alumbre y por lo tanto yo también decreto que el sol sea un fuego que nunca se apaga. Si el fuego del sol se extinguiera, ya no habría brillo, porque Dios decretó que el brillo del sol emanara del fuego. Bueno, nuestras oraciones, dice Piper, son como el fuego del sol y las respuestas de Dios como el brillo que emana del fuego. Nuestras oraciones son el fuego y el brillo son las respuestas de Dios. Dios ha decretado que el brillo surja del fuego. Dios ha decretado que cosas ocurran cuando nosotros oramos. Dios, dice Piper, ha establecido el universo de tal manera que en gran medida este se mueve por la oración, de la misma manera que ha establecido la brillantez para que en gran medida ocurra por medio del fuego. En otras palabras, la oración nos coloca frente al famoso, al gran dilema de las Escrituras. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios es soberano, el hombre es responsable. Yo ya decidí quién se va a salvar, pero nadie se va a salvar si no le predicamos el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio es el medio que yo voy a usar para salvar a mis elegidos. Todo lo soporto, dice Pablo, por amor a los escogidos. Pero Pablo, si son escogidos, ¿para qué te afanas? Porque Dios ha decretado que los escogidos se van a salvar por medio de la predicación. Bueno, Dios ha decretado que muchas de las cosas que ocurren en este mundo que Él creó van a suceder por causa de las oraciones de su pueblo. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33. Mira, mis hermanos, en vez de tratar de desentrañar el misterio, créele a Dios y obedécelo. Él te está diciendo que me clames a mí, que yo te voy a oír.
Y yo te voy a... Pero Señor, yo no entiendo cómo funciona. Óyeme, si te lo tratara de explicar, tampoco lo vas a entender porque eres una criatura finita. Tú no puedes entender la mente de Dios. Es como tratar de meter el océano en un vasito de agua. Pero clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide, recibe. Mateo capítulo 7. Pedid y recibiréis, Juan 16, para que vuestro gozo sea cumplido, completo. Pedid y recibiréis. En un sentido contrario, ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden. Y claro, eso no es una carta abierta para pedir todo lo que yo quiera, porque hay cosas que son en contra mía. O sea, a veces Dios me dice que no porque Dios me quiere y no me va a dar todo lo que yo le pido, como tú no le das a tus hijos todo lo que tú le pides, todo lo que ellos te piden. Mis hermanos, ese es ese entendimiento de la oración lo que mueve a Pablo a suplicarle a estos hermanos de Roma que agonicen con él en oración, o como dice el texto literalmente, peleen esta batalla juntamente conmigo. Es la palabra sunogizomai, sun junto con agonizomai, luchar. Agonicen conmigo en oración. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Pilato, mira, si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían para que yo no fuera entregado a los romanos? Es la misma palabra que aparece en Romanos. Los míos pelearían, peleen esta guerra junto conmigo en oración. Mis hermanos, la oración es una lucha. Mientras más espiritual es una actividad, más resistencia vamos a encontrar. Si decides ver televisión, no vas a tener ninguna resistencia. Ponte a leer la Biblia y de inmediato tu mente comienza a divagar. Pero ponte a orar y va a ser peor. Es una guerra. La oración es una lucha contra nuestro orgullo. Es una lucha contra nuestro sentido de autosuficiencia, porque le estamos diciendo a Dios, yo no puedo, te estoy orando a ti porque yo no puedo. La oración es una lucha contra nuestra incredulidad, ¿no es así? Le pedimos a Dios y estamos con una guerra interior por las dudas. La oración es una guerra contra las distracciones. Es impresionante cómo las distracciones nos acompañan al trono mismo de Dios. Estamos orando y de repente vamos a pedir por algo y nuestra mente se va yo no sé a dónde. Hay que estar trayendo los pensamientos. Pero sobre todo, la oración es una lucha cósmica. Es una lucha cósmica, porque Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. En los lugares celestiales nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe. Es una lucha, orar es una guerra. Pero mis hermanos, es una batalla que debemos pelear y que vale la pena pelear. Vale la pena. Y noten los dos incentivos que usa Pablo para animar a estos hermanos a pelear con él en oración. Versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Pablo sabía lo que era argumentar. Por nuestro Señor Jesucristo, es decir, estoy diciéndoles esto con la autoridad de Jesús mismo. En el nombre de Jesús, les estoy hablando en el nombre de Jesús mismo. Oren por mí. Y les estoy suplicando que oren por mí por el amor del Espíritu, por el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones para que nos amemos unos a otros. Yo quiero que ustedes oren por mí, no con esa oración cliché de mira a tu siervo Pablo, llévalo con bien. No. Yo les ruego en el nombre de Jesús y por el amor del Espíritu que oren por mí como si ustedes fueran conmigo en ese viaje a Jerusalén. Me esperan peligros. Probablemente los creyentes no van a aceptar mi ofrenda porque también los creyentes tienen prejuicios. Pero yo les ruego, por favor, que oren por mí.
Y miren, mis hermanos, yo no sé cómo decir esto de una forma más enfática, pero si Pablo necesitaba que oraran por él, sus pastores necesitan que ustedes oren por ellos. De verdad, hermanos, oh Dios, libre esta iglesia de confiar tanto en sus pastores que dejen de orar por ellos. Mis hermanos, se puede ser un verdadero creyente y no tener certeza de que lo eres. La seguridad de salvación no la tienen todos los cristianos. ¿Oyeron eso? O deben ponerlo de otra manera. La inseguridad de salvación no es una prueba de que no somos cristianos. Hay muchos creyentes que van a llegar inseguros al cielo. Y hay muchos impíos que van a llegar seguros al infierno, creyendo que son creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la seguridad de salvación no es necesaria para ser salvo. Sin embargo, cuando un creyente no puede estar seguro de su salvación, no podrá disfrutar plenamente de la bendición de ser salvo, ni tampoco podrá correr bien la carrera. Noten el versículo 12. Porque yo quiero que ustedes alcancen la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos. El estar seguro te mueve a no ser perezoso. ¿Cómo podremos entonces obtener una plena certeza de nuestra salvación? ¿O cómo vamos a poder seguir avanzando hacia la madurez en nuestras vidas cristianas, de tal manera que podamos ser cada vez más útiles para el reino de Dios? En el versículo 12 nos dice dos cosas al respecto. La primera es que debemos seguir siendo diligentes en el cuidado de nuestras almas. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Versículo 12. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, para que no sean perezosos. Y la pereza de la que el autor está hablando aquí es una indisposición para el cumplimiento de nuestros deberes espirituales. Tú debes leer la Biblia, tú debes orar, tú debes venir a la iglesia, debes venir al culto de oración, debes leer buenos libros cristianos, debes tener una comunión edificante con otros hermanos en la fe. Esos son nuestros deberes espirituales, pero el perezoso, aunque lo sabe, no lo hace. Dice Salomón en Proverbios 26:13 que el perezoso siempre encuentra una excusa para dejar de hacer lo que tiene que hacer. El perezoso dice: hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Imagínense ustedes, yo quiero salir a trabajar, pero hay un león fuera de la puerta de mi casa. Así que prefiero quedarme aquí seguro. O dice en Proverbios 15:19 que el camino del perezoso es como un seto de espinos. Él tiene un deber que cumplir, pero magnifica de tal manera los obstáculos que tiene por delante que termina dejando el asunto para otro momento. Y es interesante porque no es que el perezoso no desee estar en una mejor condición espiritual. No, de hecho en Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Él desea, pero nada alcanza. Le dije que me iban a ver bebiendo agua hoy. No sufran, que yo estoy más interesado en decir este mensaje. Mañana descansaré la garganta. El perezoso no ha perdido la capacidad de desear una mejor condición espiritual de la que tiene. Él quiere, pero no lo puede alcanzar por causa de su pereza. Mis hermanos, si no somos diligentes en el uso de los medios que Dios ha provisto para que alcancemos una mejor condición, nuestros deseos nunca serán cumplidos.
¿Qué debemos hacer entonces? Despojarnos de nuestra pereza espiritual y en dependencia del Espíritu Santo disponernos a hacer lo que debemos hacer en el momento en que debemos hacerlo, aunque no tengamos ningún deseo de hacerlo. Pastor, ¿y eso no es hipocresía? No, eso es diligencia. Eso es diligencia. Yo no tengo deseos de leer la Biblia hoy en la mañana. Pídele a Dios que te dé deseo, ábrela y léela. Yo como que no tengo deseos de ir a la iglesia hoy. Levántate, cámbiate y sin ningún deseo, ven a la iglesia. Ser diligente es hacer lo que tú tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo, aunque no tengas ningún deseo de hacerlo. El crecimiento espiritual requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte. Pero pastor, yo creía que la salvación era por gracia. Y lo que usted está diciendo de verdad parece oponerse a la doctrina de la gracia. Si es por gracia, yo no tengo que hacer nada para merecer la bendición de Dios. Tú tienes razón. Si es por gracia, no es por mérito. La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. La gracia se opone a nuestros méritos. La gracia no se opone a nuestro esfuerzo. Es en el contexto de nuestra diligencia que podemos disfrutar de la bendición de Dios. No porque ese esfuerzo nos haga merecer que Dios nos bendiga, sino porque Dios ha decretado que seamos bendecidos siendo nosotros diligentes, usando los medios de gracia, la lectura regular de la palabra, la vida de oración privada y corporativa, congregarnos con el pueblo de Dios en el día del Señor, participar de la Santa Cena como haremos esta noche, leer buenos libros cristianos. Dios ha decretado fortalecer nuestra salud espiritual haciendo uso de esos medios. Pero el hecho de esforzarnos por hacer esas cosas no nos hacen merecedores de nada, porque esa diligencia es impulsada en nosotros de pura gracia, en una forma misteriosa que nunca vamos a poder entender. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer y el hacer? Dios lo produce. ¿Quién es el que tiene que ocuparse en su salvación? Tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación. La obra de Dios nos impulsa a obrar. Y precisamente por eso Él se lleva toda la gloria en nuestro esfuerzo. Pero toda bendición que nosotros recibimos de la mano de Dios no es por nuestro esfuerzo, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que nosotros disfrutamos de la mano de Dios es únicamente por Cristo. O déjeme decirlo de otra manera: aún los medios de gracia que Dios nos ha provisto y el impulso para hacer uso de esos medios son un regalo de gracia. Pero somos tú y yo los que debemos disponernos a hacer lo que tenemos que hacer, no para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos. Así que no es un asunto de méritos, es un asunto de confianza en Dios. Una confianza que nos mueve a hacer lo que Él dice que debemos hacer para mantener una buena salud espiritual. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué debe hacer un hombre o una mujer para alcanzar una buena calidad de vida?
En la Biblia dice que yo no puedo añadir a mi estatura un codo por más que me afane. O sea, yo me voy a morir el día que me voy a morir. Por eso alguien decía, come saludable, ve al gimnasio y muérete a pesar de todo. Eso no es lo que tú vas a ver en los gimnasios, pero es una realidad. Ahora, ¿qué debe hacer una persona para tener una buena calidad de vida? Bueno, debe mantener una dieta balanceada, un programa regular de ejercicios físicos, descansar apropiadamente y ese tipo de cosas. Dios ha diseñado nuestros cuerpos para que responda a la dieta, al ejercicio, al descanso. Si yo soy responsable en el cuidado de mi cuerpo, aún así puede ser que me enferme y que me muera antes de cumplir 40 años, pero lo cierto es que esas son las cosas que yo debo hacer en mi responsabilidad para tener una buena calidad de vida. ¿No es así? Si Dios determina otra cosa, amén, pero yo debo ser responsable en darle a mi cuerpo el cuidado que necesita. Ahora, cuando yo hago todo eso, como balanceado, hago ejercicio, descanso, ¿lo hago para merecer la salud? No es un asunto de méritos. Es un asunto de responsabilidad y de confianza en que Dios me dice que lo haga. Si yo estoy enfermo y me tomo la medicina que el médico prescribió, no es para merecer ser sanado, sino porque confío en el médico. ¿No es así? Mi deseo de ser sanado y mi confianza en la capacidad del médico es lo que me hace hacer lo que él me dice. Bueno, hermanos, lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Pablo dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. O como lo traduce la Biblia de las Américas, disciplínate a ti mismo para la piedad. Eso es algo que nadie puede hacer por ti. O sea, no esperes que tú te vas a levantar por la mañana. Wow, qué deseo yo tengo de salir a correr 5 millas. No. A veces los que corren y hacen ejercicio físico no tienen deseo de levantarse, pero ellos lo hacen por responsabilidad. Pero tampoco esperes que todas las mañanas tú te vas a levantar con un impulso para leer tu Biblia. No, a veces tú vas a querer seguir durmiendo, pero debes levantarte como quiera, abrir tu Biblia y leerla. Ejercítate para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahora, nunca olvides que son medios de gracia. Eso quiere decir que aun cuando haces uso de esos medios que Dios ha prescrito para preservar la salud de nuestras almas, debemos hacerlo descansando en Él. No en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia capacidad. Señor, voy a leer tu palabra, dame entendimiento. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Alimenta mi alma. Déjame ver a Cristo en las páginas de las Escrituras y aumenta mi admiración por Él. Porque contemplando su gloria es que somos transformados de gloria en gloria. Señor, voy al culto de oración o de adoración. Por favor, ayúdame a adorarte sin distracciones. Por favor, ayúdame, Señor, que yo pueda percibir y experimentar tu presencia junto a mis hermanos en la iglesia. Ayúdame, Señor, para atesorar la palabra predicada de tal manera que obre poderosamente en mi corazón. Ayúdame, Señor. Así que lo primero que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí es que si tú quieres perseverar hasta el fin, si tú quieres seguir avanzando hacia la madurez cristiana, debes ser diligente en el cuidado de tu alma, amparado en el poder del Espíritu de Dios, pero tú debes ser diligente en el cuidado de tu alma. Pero hay algo más que debemos hacer, y es aprender a esperar con fe y con paciencia que Dios haga en nuestras vidas lo que Él ha prometido hacer. Vean el versículo 12 otra vez. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante
La fe y la paciencia heredan las promesas. El texto no nos dice explícitamente quiénes son esos creyentes a los que debemos imitar, pero obviamente se refiere a todos los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento que encontramos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y de los cuales Abraham es un prototipo. Vean el versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Por quién jura Dios? Por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Habiendo esperado ¿cuántos años? 25 años. Con paciencia. Pero Dios le dio el hijo. La historia de esos hombres, mis hermanos, quedaron registradas en las Escrituras con un propósito didáctico. Dice Romanos 15: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. No es un consuelo para ti leer la historia de Abraham y ver que cuando este hombre tenía casi 100 años y Sara 90 y era estéril, esta mujer salió embarazada? ¿Y sabes qué fue lo que le embarazó? La promesa de Dios. Dios lo prometió. Y cuando Dios promete algo, Él lo hará en su tiempo, pero Él lo hará. El Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras para que dejaran un registro de las historias de estos hombres y mujeres del pasado que se aferraron a las promesas de Dios con fe y con paciencia, aún en medio de circunstancias muy difíciles. Y Dios quiere que imitemos a esos hombres que supieron esperar paciente y confiadamente en el cumplimiento de las promesas. La fe nos capacita para confiar en el poder y en la buena disposición de Dios para concedernos lo que Él nos ha prometido, pero la paciencia nos permite esperar que Él lo haga en su tiempo, no en el nuestro. Fe y paciencia. Mis hermanos, la clave para perseverar hasta el fin no es creer, es seguir creyendo. No es creer, es seguir creyendo, es seguir esperando hasta que Dios en su sabiduría haga lo que Él ha decidido hacer, en el tiempo en que Él ha decidido hacerlo y en la forma como Él quiere hacerlo. Esta palabra que aparece en nuestro texto y que se traduce como paciencia nos habla de quietud y confianza prolongada en medio de la aflicción. Eso es paciencia. La fe nos lleva a descansar confiados en las promesas de Dios. La paciencia nos permite continuar esperando lo prometido, aunque en medio de las circunstancias en que nos encontremos nos dé la impresión de que Dios se olvidó del asunto. Mira, mi hermano, Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él quiere llevarte a depender más de Él, a que tú entiendas cuánto lo necesitas. Si tú llamas una vez y no se te abre, y llamas otra vez y no se te abre, y vuelves a llamar y no se te abre, y por eso dejas de llamar, puede ser que todavía tú no hayas entendido cuánto tú necesitas la bendición de Dios. Eso quiere decir que tu fe necesita ser fortalecida. ¿Y sabes cuál es la lagartija que fortalece la fe? Yo no sé cómo le llamarán ese ejercicio en otra parte de América Latina, pero los push-ups, no sé cómo decirle. ¿Sabes cuál es el ejercicio que fortalece la fe? Seguir esperando la promesa de Dios. Esperar fortalece la fe.
Dice en Romanos 8:24 que fuimos salvados en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? O como lo dice en otra versión, ¿quién espera lo que ya tiene? Es en la espera que se fortalece nuestra fe. Aquellos que han sabido unir la fe con la paciencia seguirán llamando y seguirán llamando y seguirán llamando hasta que le abran la puerta. Dice el salmista en el Salmo 123: a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se apiade. Salmo 130: espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. ¿Te das cuenta, mi hermano, la insistencia de la Biblia en el hecho de esperar? Si no aprendes a esperar, vivirás frustrado. Te vas a frustrar con Dios, porque el horario de Dios casi nunca encaja con nuestras expectativas. Te vas a frustrar. Dios pudo hacer el mundo en un segundo, pero lo hizo en 6 días. Y dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la fue trabajando poco a poco, poblando la tierra hasta hacerla productiva. Dios hace las cosas en su tiempo. Mi hermanos, no es como a nosotros nos parece mejor, sino es como Él sabe que es lo mejor. Ustedes recuerdan cuando Elías le oró a Dios. Había una sequía de 3 años y medio, y el Señor no envió la lluvia de inmediato. Elías le dice a su criado: ve a ver si tú ves algo en el cielo. El criado regresó diciendo: yo no veo nada. Vuelve otra vez. Nada. Vuelve otra vez. Nada. Vuelve otra vez. ¿Saben cuántas veces volvió el criado? 7 veces. Óigame, hay que tener paciencia. En este caso del criado con Elías. Ya no te dije que no hay nada. Ve otra vez. Finalmente el criado llega y le dice: veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar. Cuando Gloria y yo fuimos a visitar a nuestra hija en Medio Oriente, aquel lugar es desértico, casi nunca llueve. De hecho, desde abril hasta noviembre no hay nubes en el cielo, nunca, nada de nubes, ni una sola. Ahora imagínate en ese desierto que alguien vea una nube del tamaño de la palma de una mano que está subiendo del mar y dice: ay, parece que va a llover. Elías, que entendía perfectamente el modo de obrar de Dios, le dice al criado: sube y dile a Acab: prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Dios tiene su forma de obrar. Él desea moldear nuestro carácter. Y eso solo es posible en el contexto de la fe y de la paciencia. Tenemos un problema, deseamos ser atendidos de inmediato, entendemos que el asunto es urgente. ¿Y saben lo que hace Dios? Dios mueve las cosas de tal manera que todo el mundo esté ocupado y que nadie te pueda atender. ¿Qué ha pasado?